Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 150. De todos modos, lo poco que se sabía en nuestra ciudad de la biografía de aquella muchacha era bastante confuso. Tampoco se había averiguado mucho más en los últimos tiempos, cuando eran ya muchos los que empezaban a interesarse por ella. ¿En qué se había convertido en esos 4 años? Agrafiovna Alexandrovna. Únicamente se rumoreaba que con solo 17 años la muchacha había sido engañada por un oficial, al parecer el cual no había tardado en abandonarla. Dicho oficial se había trasladado a otra ciudad y después se había casado, y Grushenka se había quedado deshonrada y en la miseria. Contaban, por otra parte, que si bien es cierto que Grushenka estaba en la miseria cuando se hizo cargo de ella el viejo, la joven procedía de una familia honorable y pertenecía en cierto sentido al estamento clerical, pues era hija de un diácono supernumerario o algo por el estilo. El caso es que en 4 años la huerfanita sensible, humillada y digna de lástima, se había convertido en una belleza rusa metida en carnes, así como una mujer lanzada y decidida, orgullosa, descarada, ducha en cuestiones de dinero, acaparadora, avariciosa y precavida, que había sabido por las buenas o por las malas, como decían de ella, amasar un pequeño capital. Todos estaban convencidos de una cosa, que era difícil acceder a Grushenka y que aparte del viejo, su protector, no había habido un solo hombre en esos 4 años que pudiera jactarse de haber gozado de sus favores. Ese era un hecho incontrovertible, pues no eran pocos. Sobre todo en los últimos 2 años, los pretendientes que habían aparecido con la intención de obtener esos favores. Pero todos los intentos habían resultado baldíos, y algunos de esos aspirantes se habían visto obligados a retirarse después de un desenlace chusco y humillante, por culpa de la resistencia tenaz e irónica de aquella joven tan temperamental. Se sabía además que la muchacha, especialmente en el último año, se dedicaba a trapichar y había demostrado un talento excepcional en este terreno. De modo que al final muchos la tenían por una verdadera judía. No es que fuera propiamente una usurera, pero sí sabía, por ejemplo, que se había dedicado por un tiempo, en compañía de Fyodor Pavlovich, a la compra de letras de cambio a muy bajo precio, a razón de un grivenik por rublo, y que después sacaba por alguna de esas letras un rublo por grivenik. Samsonov, un enfermo que desde hacía un año no podía moverse de lo mucho que se le había hinchado las piernas, un viudo que tiranizaba a sus hijos ya mayores, un individuo cuya fortuna se contaba por centenares de miles de rublos, un hombre tacaño e implacable, había caído a pesar de todo bajo el poderoso influjo de su protégé, a la que inicialmente había tratado de mala manera, atándola corto, tendiéndola pan y agua, y como decían entonces algunos bromistas. Pero Grushenka, a pesar de los pesares, había acertado a emanciparse, inspirándole una confianza ilimitada en la tocante a la fidelidad que le guardaba. Aquel anciano, gran negociante, hace ya tiempo que ha muerto. Tenía también un carácter muy notable. En particular era avaro y duro,
como un pedernal, y aunque Grushenka le había acusado una impresión tal que él ya no era capaz de vivir sin ella, así ocurrió, digamos, en los últimos 2 años. Lo cierto es que no le dejó ninguna suma importante, significativa, y nunca habría cedido en ese terreno por mucho que ella amenazara con abandonarlo. A cambio, le hizo una pequeña donación, y cuando se supo todo el mundo se quedó sorprendido. Tú eres una mujer con mucha vista, le dijo, al donarle unos 8,000 rublos. Maneja este dinero como mejor te parezca. Pero quiero que sepas que aparte de la cantidad anual que ya te venía dando, no vas a recibir nada más de mí hasta el día de mi muerte. Y tampoco voy a dejarte nada en mi testamento. Y cumplió su palabra. A su muerte legó todo a sus hijos, a los que siempre había tenido a su lado, con sus respectivas familias, como si fueran parte de la servidumbre. A Grushenka el testamento ni la mencionaba. Todo eso se supo después. También ayudó a Grushenka con sus consejos, diciéndole cómo podía sacar partido a su propio capital. Y le surgió y sugirió algunos negocios. Cuando Fyodor Pavlovich Karamazov, que en un principio había tratado y trabado relación con Grushenka con motivo de tantos trapicheos, acabó para su enorme sorpresa enamorándose de ella, hasta perder el seso. El viejo Samsonov, que ya tenía un pie en la tumba, se rió de muy buena gana. Resulta admirable que Grushenka en todo tiempo que duraron sus relaciones fuera completa y hasta cordialmente sincera con el viejo, y aparentemente con nadie más en el mundo. Más recientemente, cuando también apareció de pronto Dmitri Fyodorovich con su amor, el viejo dejó de reírse. Al contrario, un día recomendó a Grushenka, hablando en tono muy serio y muy severo: si se trata de elegir a uno de los dos, al padre o al hijo, elige al viejo, pero con la condición de que ese canalla se case contigo, a toda costa, y de que previamente ponga a tu nombre algún capital, como mínimo. Pero no tengas líos con el capital, no te conviene. Eso fue lo que le dijo a Grushenka el viejo lascivo, que entonces ya presentía su próxima muerte y que de hecho murió 5 meses después de darle estos consejos. Señalaré de paso que, aunque en nuestra ciudad eran muchos los que sabían de la insensata y monstruosa rivalidad de los Karamazov, padre e hijo, en torno a Grushenka, casi nadie entendía el verdadero sentido de la relación de la muchacha con ambos, con el padre y con el hijo, incluso las 2 criadas de Grushenka. Después de que se produjera la catástrofe de la que se hablará más adelante, declararon en su momento ante el tribunal que a Dmitri Fyodorovich lo recibía Agrafiona Alexandrovna únicamente por miedo, dado que al parecer la había amenazado de muerte. De esas 2 criadas, una, la cocinera, que ya había estado al servicio de la familia de Grushenka, era una anciana enferma y casi sorda. La otra, su nieta, era una jovencita muy despierta, de unos 20 años, y le servía de doncella. Grushenka vivía muy modestamente, sin lujo alguno. El pabellón constaba únicamente de 3 habitaciones amuebladas por la dueña de la casa con muebles viejos, de los que se estilaban allá por los años 20. Cuando llegaron Rakitin y Alyosha, ya había caído la noche, pero las luces de los cuartos no estaban aún encendidas. Grushenka estaba en la salita, echada en su diván grande y feo, con respaldo de imitación de caoba,
duro y tapizado de cuero, gastado